silencioso su teléfono. Dice así la palabra de Dios. Cántico. Salmo para los hijos de Coré, al músico principal, para cantar sobre Mahalat, Masquil de Emán Esraíta. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración delante de tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Selah. Has alejado de mí mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Selah. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Tremendo. Oremos. Padre Celestial, oramos para que usted use su palabra para hablar a nuestras mentes, a nuestros corazones, que pueda predicar de forma clara, con sencillez, en el poder del Espíritu Santo, que usted pueda impartir su verdad a nuestros corazones, edificando a los hermanos, trayendo salvación a los que aún no le conocen, trayendo consuelo a mis hermanos y hermanas en la fe que están atravesando momentos duros, durísimos, y equiparnos en general para aquellos que estamos en tiempos de bonanza cuando vengan esos tiempos difíciles, que su Espíritu pueda estar hablando a cada una de nuestras mentes y corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el título de este sermón es el salmo más triste de la Biblia. El salmo más triste de la Biblia. Porque así lo es. Así lo es. A veces los creyentes durante el transcurso de nuestras vidas pasamos por momentos muy terribles. Tiempos, en ocasiones prolongados, muy prolongados, que son muy oscuros. Momentos en los que la mayor parte del tiempo no tenemos paz. No hay paz en nuestros corazones, donde hay muy pocos momentos buenos. Estamos angustiados, afligidos. Y en ocasiones hasta uno de pronto llega a sentir que Dios lo dejó a uno, lo abandonó. Incluso en esos momentos hasta pueden aparecer dudas acerca de la salvación.
Son tiempos de desesperación, de miedo, donde nos cuesta muchísimo, ¿no? De pronto orar, leer la Biblia. Y así pasa. Hay muchos hermanos y hermanas así, seguramente entre nosotros, en otras partes del mundo, de otros países, a lo largo de la historia. Un creyente llamó a este salmo, a lo que representa este salmo, la noche oscura del alma. Así lo llamó. Y ese es un estado de angustia espiritual muy intensa, muy intensa, en la cual entre muchas cosas, además de estar mal físicamente, emocionalmente, el creyente está mal espiritualmente, está desesperado porque siente que fue abandonado por Dios. Y esto es exactamente lo que describe el Salmo 88. Como otros salmos también, pero este lo hace de una forma muy particular que ya vamos a ver. El Salmo 22, por ejemplo, también toca esta temática, pero de otra forma. Este salmo es parecido a otros salmos, ¿no? Que se llaman lamentos, lamentaciones, donde los escritores justamente se quejan, se lamentan, valga la redundancia, de las desgracias que le están pasando, de los males que tienen, de las circunstancias que le suceden. Se lamentan de su miseria, de su dolor, de su enfermedad, de la depresión. Pero, a diferencia de este salmo, ¿sí? En todos los otros salmos, el flujo del salmo, de la poesía, se va moviendo como de la desesperación a la esperanza, a la victoria, a la esperanza, hacia la confianza en el Señor, hacia una salida. Pero este es el único salmo que no pasa así. Empieza mal, sigue mal y termina mal. Empieza con la palabra Dios, usted puede ver, pero termina con la idea, ya vamos a ver en el desarrollo, que los únicos amigos que este hombre tiene son las tinieblas. Ese es el sentido, entiendo yo, del hebreo. El último versículo, el 18, que sus únicos amigos son la oscuridad, las tinieblas, los únicos que en ese momento le están haciendo la compañía. Empieza con la palabra Dios y termina con la palabra tinieblas. Tremendo. Termina mal, muy mal. Todo mal. Termina con la sensación de que, bueno, no hay esperanza. En ningún lado hay esperanza. Esta, sin dudas, es la oración más triste de todo el libro de los Salmos. Un comentarista de los Salmos dice acerca de este Salmo 88, dice el hombre, este es el Salmo más lúgubre, más sombrío hallado en las Escrituras. El salmista está tan hundido en los problemas cuando ha concluido su oración como cuando comenzó a orar. Otro comentarista dice acerca de este Salmo 88, este es el salmo más oscuro, más triste de todo el Salterio. Es un gemido de dolor desde el comienzo hasta el fin. Y aunque es duro, yo pienso que qué bendición que tengamos un salmo así en la Biblia. Y ahora vamos a ver, es una bendición. También es muy interesante de notar y de pensar que Dios quiso que esté este salmo en la Biblia, pero que sea uno solo. Que sea uno solo, no que todo sea así. Que esté en su palabra, que nos reveló a nosotros, pero que sea uno solo. Dios nos recuerda en el Salmo 88, como explicaba el hermano Ezequiel durante el tiempo de alabanzas, que la vida del creyente está llena de dificultades y que puede pasar por momentos así, muy oscuros. Obvio que sí. Este salmo nos recuerda que no
siempre la vida tiene un final feliz. Eso es lo que testifica este salmo, de la forma en la que empieza, sigue y termina. Note la letra chiquita, ¿sí?, del Salmo 88, la superinscripción, esa parte también es inspirada. Dice que es un cántico, un salmo para los hijos de Coré, al músico principal para cantar sobre Mahalat, masquil de subraye, Emán Esraíta. Bueno, usted y yo sabemos, ya lo hemos hablado un montón de veces, que esto de que dice al músico principal, a este salmo se le sacaron todos los elementos de contexto para dárselo al músico principal y que sea cantada en las reuniones del pueblo de Dios que ellos tenían en aquel entonces. Entonces se le sacan todos los elementos de contexto, no sabemos cuál era el contexto en el que esto fue escrito. También dice, ¿no?, sobre Mahalat, para cantar sobre Mahalat. Esto tiene la indicación de hacerlo con una melodía triste, porque obviamente el contenido es muy triste. Y esta era la melodía que lo tenía que acompañar. También leemos ahí que es un masquil. Un masquil es un poema, ¿sí?, un salmo escrito con arte, con excelencia, no como de pronto por ahí podemos ver otros salmos, con una composición pobre, algunos de ellos. Este no lo es. Fue escrito bien pensado. Y fue escrito por un hombre muy sabio, que fue Emán Esraíta. Analizando la palabra de Dios, viendo en la Biblia, vemos que se hace referencia a él en otras partes como un hombre muy sabio, muy sabio. Fue un sabio famoso del pueblo de Dios de aquel entonces. Él era un creyente, él era alguien que conocía al Señor. Él era alguien piadoso. Fíjese usted, Primera de Reyes 4:30 y 31. Dice así: era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Se está hablando de Salomón, ¿no?, el hijo de David. Pero mire lo que dice el 31. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta. ¿Sí? Etán escribió el Salmo 89, el que le sigue. Y que Emán, Salmo 88. Fíjese usted primero de Crónicas 15:16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y árpados y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, Salmo 89, hijos de Cusaías. Saltemos al versículo 19. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. ¿Por qué leo esto? Porque esto es muy importante entender ya de entrada. Ya de entrada sospechamos, y lo vamos a confirmar en el desarrollo del Salmo, pero vemos ya de entrada que el que escribe esto tan triste, tan oscuro, es un creyente. Es alguien que conoce al Señor. Es muy importante verlo esto desde el principio, porque no estamos leyendo las palabras de una persona que está, ¿no?, como dice Efesios 2:12, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No es un inconverso, sino que es un creyente, una persona que cree en Dios, que le canta a Dios, que dirige coros en el templo, un hombre que de pronto compone canciones, compone música al Señor. Y no un creyente nuevito, sino alguien maduro, respetado. Es una persona que adora a Dios y que está pasando un momento muy feo en su vida. No sabemos
qué era lo que le estaba pasando a este hombre, no nos dice el Salmo, no se puede estar seguro, pero sí sabemos de pronto que sufrió durante un tiempo muy largo. Fíjese en el versículo 15, ahí dice que él está sufriendo desde joven, desde joven. Y es muy interesante saber y pensar que este hombre fue conocido por ser un hombre sabio, por una vida larga de sabiduría. No fue una etapa, un periodo, sino una vida larga de sabiduría. Se dedicó a componer coros, a organizarlos, a tocar címbalos por muchos años. Y qué interesante saber y pensar que un hombre así tuvo un problema serio por muchos años. Y así todo llegó a ser un hombre sabio, muy sabio, con un cargo difícil y honorable. Es notable esto. Y así todo, con todo esto, este hombre llegó a sentirse abandonado, ¿no? Por sus amigos, por sus familiares, según versos 8 y 18, y hasta por Dios mismo. Así se sintió, así se sentía él. Pero vemos que buscaba y buscaba al Señor todo el tiempo. No dejó de buscarlo nunca. Lo buscaba por ayuda. Y mejor no saber lo que le pasó a este hombre. Mejor que el Salmo no tenga contexto. Porque esto hace que tenga una aplicación universal para todos nosotros. No hay que hacer mucho trabajo, ¿no? Como para extraer y aplicar, sino que directamente, sin mucho esfuerzo, cada uno de nosotros puede leer este salmo y aplicarlo a su propia vida, sea lo que sea que esté pasando. Esto es lo lindo de los salmos así sin contexto. Note el versículo 1, ¿sí? El salmo empieza con, podríamos decir, el único rayo de luz en toda la oscuridad que es este salmo. Lo único positivo que dice el salmo, que dice: oh Jehová, Dios de mi salvación. Y esto obviamente nos ayuda a confirmar que Emán era un creyente. No solo él, cantaba en el templo, sino que este hombre que ahora nos va a contar todo su drama, le habla a Dios como su Salvador. Como su Salvador. Él confía en Dios. Es alguien que encontró refugio en Dios y aún en medio de su dolor muy profundo, le sigue llamando Dios, mi Salvador, Dios de mi salvación. Precioso. Entonces, hasta este punto, hermanos, con todo lo que hemos aclarado y dicho, podemos decir que el mensaje, el tema central de este salmo y del sermón es el siguiente. Cuando un creyente verdadero se siente abatido por cualquier aflicción prolongada, ora a Dios pidiéndole ayuda. Amén. Y si Él no le responde, sigue orando igual. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se dirige a Dios? Bueno, vamos a ver que el Salmo presenta dos maneras. La primera de ellas la vamos a encontrar desde los versículos 1 hasta la primera parte del versículo 9. ¿Cómo lo hace? Derramando su lamento ante Dios que ha traído la aflicción. Este oh Jehová del versículo 1, está puesto en una posición enfática. Se va a enfatizar lo que dice luego, y luego dice: Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Lo que obviamente es un recurso literario para decirnos que todo el tiempo no dejó ni deja de clamar a Dios, de rogar al Señor. Note el versículo 2, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Y es obvio, hermanos, que cuando un creyente ora, sabemos por la Biblia, Dios lo escucha. No es que este hombre esté dudando si Dios lo va a escuchar o no, sino que le pide a Dios que lo atienda. Amén. Que le conteste.
Cuando habla de clamor en hebreo, esto tiene la idea de un grito escalofriante, penetrante, lo que nos da la idea de que este hombre ora a Dios a los gritos, a los gritos. Y así oramos a veces, ¿no? Cuando estamos mal. De pronto por ahí no gritamos para no estar asustando a nadie, pero oramos, ¿no? Como si estuviéramos gritando. Señor, ayúdame, Señor. Por favor, ayúdame. Así oramos. Y así oraba Emán. ¿Por qué? Bueno, versículo 3. Porque mi alma está hastiada de males. Esto de hastiada es satisfecha, plena. Pero no de bendiciones. Y es a propósito que está puesto. Sino de problemas, de males. No uno, sino muchos males. Así se sentía él. Ya más no me entran. Versículo 3. Y mi vida cercana al Seol. El Seol, para la cultura de aquel entonces, era el lugar donde iban a parar las personas que morían. Y uno se da cuenta, ¿no? Todo el contexto y la connotación negativa que esto tiene. Y ya desde este versículo empieza a abordar la temática de la muerte, y hasta el final no la suelta. Ya lo vimos, ¿no? Cuando leímos el Salmo al principio. Fíjese usted, versículo 4. Soy contado, dice este hombre, entre los que descienden al sepulcro. Está diciendo una de dos cosas, que él se considera como un muerto en vida, o bien que se está muriendo. Porque, bueno, de pronto escribió este salmo, no sabemos, al final de su vida. Muy interesante. Esto de soy contado, lo que quiere decir es que aquellos que lo rodean piensan de él como un muerto, como alguien sin vida, así lo considera la gente de su alrededor. Soy como hombre sin fuerza, dice el versículo 4. Está hablando de una debilidad física, de pronto por una enfermedad, no lo sabemos, pero él se ve a sí mismo que no era como era antes. Muy oscuro. Y sigue con esta oscuridad. Fíjese usted, versículo 5, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro. Es tan mala la situación de este hombre que él dice que es el peor caso de los muertos. Es un abandonado entre los muertos. La figura que se nos tiene que venir a la mente es de pronto en las batallas, ¿no? Las guerras, cuando mueren un montón de personas y no pueden darle un entierro apropiado a cada uno porque ni saben quiénes son y son un montón y hacen una fosa común y arrojan a todos allí. Esa es la idea, ¿no? Como de algo indigno, abandonado entre los muertos, olvidado. Un NN, diríamos nosotros. Lo peor de lo peor. Fíjese el versículo 5, ¿no? Le habla a Dios le habla, le dice, de quienes ya no te acuerdas, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Eso. Un panorama muy desgarrador, desolador. Y va sumando más y más metáforas, todas ellas alrededor de la muerte. Fíjese, versículo 6, habla de un hoyo profundo. Esto es una fosa. Esa fosa que mencionaba recién. Versículo 10 menciona a los muertos 2 veces. Versículo 11 habla del sepulcro, del Abadón, que es otra forma de referirse a la muerte. Sin dudas, Emán está lamentando su existencia como una persona muerta. Y así se siente una persona, y un creyente, obvio, cuando está en medio de la depresión. Así se siente. De una depresión profunda, ya siente que ni Dios se acuerda de él. Le habla al Dios de su salvación y llega hasta decirle que no se acuerda de él, que Dios no se acuerda de Emán.
Y ya vamos a desarrollar un poco más adelante, pero la idea de Emán es que Dios está haciendo todo esto. Dios lo está haciendo. ¿Y él ora a quién? A Dios. Al mismo Dios que lo aflige. Y el dolor, el sufrimiento se va incrementando más y más a medida que el Salmo avanza. Fíjese usted, versículo 6. Me has puesto en el hoyo profundo. Note los pronombres. ¿Qué dice Emán? Me has puesto. A Dios le dice. En tinieblas, en lugares profundos, versículo 7. Sobre mí reposa tu ira al Señor. Y me has, otra vez, a Dios le dice, me has afligido con todas tus ondas. Esto de tu ira es el furor de Dios. El furor de Dios. Emán está diciendo que él siente que él es el objeto, el blanco, el centro de la ira de Dios. Y él no entiende el porqué, no sabe. Pero sí entiende que Dios se la agarró con él. Esto de ondas es olas, ¿sí? Las olas del mar. Y es una figura muy visual para entender, ¿no? Que es que, bueno, te viene un problema y te viene otro, y te viene otro, y te viene otro, y otro, y otro, y otro, y no podés respirar, no te podés poner de pie, sin respiro. Uno atrás de la otra, ¿no? Te pasa una cosa mala y te empiezan a pasar todas. Esa es la idea. Todo te empieza a ir mal, como una sucesión de problemas. Y así nos pasa a los pastores cuando queremos aconsejar. De pronto pastorear el corazón de un hermano y una hermana. Hermanos que están angustiados, que están en el pozo y nos sorprendemos. Nos sorprendemos como que pareciera que Dios no deja tranquilo a una persona. Y no lo entendemos. Acompañamos, pero no entendemos. Y la persona entiende menos que uno, ¿no? ¿Por qué tantas cosas juntas? De pronto a veces los hermanos, hermanas en una situación así llegan a convencerse, ¿no?, de que Dios los está castigando por algo. O que, bueno, alguien les hizo algún daño, algún mal. Por algo debe ser, no sé, y las personas se desesperan. Y piensan mal de sí mismas, es muy normal. Bueno, algo, pastor, algo debo haber hecho, no es normal, uno atrás de la otra. Lo notable, para que pensemos, es que este hombre, Emán, porque él es un creyente maduro, es un creyente sólido, firme en el Señor. Y a pesar de todo esto, él comprende quién es Dios. Él sabe que Dios es soberano. Tiene un concepto muy alto de Dios. Este no es una clase de creyente, entre comillas, ¿no?, que va a salir corriendo a ver si un curandero lo ayuda. No. O, bueno, algún truco espiritual, algún atajo, alguna estrategia. No, no es ese tipo de persona. En medio de su dolor, Emán comprende bien quién es Dios. Porque cuando él está diciendo, ¿no?, que él acusa a Dios de estarle haciendo todo lo que le pasa, hermanos, es correcto lo que él está diciendo. Es correcto. No está como recriminándole a Dios. No. Emán está diciendo lo que es una realidad. ¿De qué? ¿Que Dios qué es? Soberano. Soberano, hermanos. Y nada puede llegar, hermano, a su vida, ni a la mía, ni a la vida de Emán, sin que Dios quiera que suceda. Amén. Amén. Notemos algunas verdades en algunos versículos. Versículo 14. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma?
Segunda parte del versículo 15. Desde la juventud he llevado tus terrores. 16. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Versículo 18, otra vez el pronombre hacia Dios. Has alejado de mí al amigo y al compañero. ¿Es correcto pensar así, hermanos? No es algo blasfemo. Él no está hablando en contra del Señor. Tampoco está diciendo algo que está mal. No. Los problemas, las angustias, no es que solo suceden y ya. No son solo cosas que pasan y listo. No, hermanos, Dios las produce. Dios las hace en su vida y en la mía. Dios las produce. Porque Dios es Dios. Él es soberano. Y si usted es un creyente en Cristo, Dios es su Padre. Amén. Y siempre lo va a hacer y nada ni nadie, según Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39, nada ni nadie los puede separar de la mano de nuestro Padre. Nadie, ni nadie. Es mi Padre Celestial, es su Padre Celestial, si estamos en Cristo. Y Él es el Dios del universo. Él es el soberano absoluto que controla todas las cosas. Todas las cosas, nada se le escapa de sus manos. Dios hace que las cosas sucedan. No es algo impersonal. Y a veces, ¿no? Los cristianos, a veces me incluyo, ¿no? Como que queremos suavizar esta realidad. Y decimos cosas como, bueno, Dios lo permitió. No, Dios lo hizo. Dios lo diseñó. Si no, no sería Dios. Si no, no sería Dios. Y Emán entendía esto. Él entendía que no estamos a la deriva, a la merced de pronto de alguien que nos tiene envidia. No, hermanos, Dios es nuestro Padre soberano, que controla todas las cosas. Y tampoco es por mala suerte, o por el destino, o no sé, los planetas, nada que ver. No, nuestras vidas están en las manos de Dios, las de todos, especialmente la de los creyentes, pero la de todos. Y es así. Y esto, hermanos, a pesar de que a alguno de pronto le pueda parecer chocante, aquí o escuchando esto por la internet, de pronto por tener una idea limitada, chiquita de Dios, pero Dios diseña toda nuestra vida, aún los problemas graves y serios, las calamidades. Fíjese usted, Éxodo 4:11, Moisés angustiado cuando Dios le da la misión de ir a rescatar al pueblo de Israel. Él le dice que, bueno, no sabe hablar, que es torpe con el lenguaje. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Note. Y Jehová le respondió, ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Dios dice, yo lo hice. Yo hice que una persona nazca así, ciega o muda. Yo lo hice. Y no le da vergüenza a Dios admitirlo. No, hermanos, Dios es Dios. Él no tiene que darle explicaciones a nadie. Y así es. Él es Dios. Y el punto es que lo entendamos, hermanos, que entendamos bien cómo son las cosas, para que cuando llegue la prueba, para que cuando llegue la calamidad, entender bien las cosas como son, nos va a poner de alguna manera a ver las cosas desde el punto de vista correcto. Y eso es una bendición. Por ahí ahora usted no lo ve, porque de pronto no esté pasando por un momento duro, pero cuando llegue ese momento, ver las cosas desde la perspectiva correcta, le va a dar esperanza. Esperanza.
y una esperanza verdadera, no una esperanza que lo va a defraudar o decepcionar. Saber bien, hermanos, que no estamos a la merced de una fuerza impersonal. Claro que no, sino que estamos a la merced de un Dios personal y amoroso, que Él es infinitamente sabio, omnisciente, lo sabe, lo conoce todo. Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Y este es el punto, que Él podría haber hecho otra cosa, pero por alguna razón está haciendo lo que está haciendo. Note a Job cuando él se entera que perdió todo. No solo sus posesiones, sino también se entera que todos sus hijos murieron. Se desplomó una construcción y murieron todos. Fíjese Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza. Eran expresiones, costumbres de la época, expresiones culturales para manifestar su luto. Y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. De nuevo, otro hombre en el sufrimiento más espantoso que se nos puede ocurrir, comprende bien cómo son las cosas y dice que es Dios el que está haciendo eso. Jehová dio, Jehová quitó. Y justamente hacer esto, hermanos, es atribuirle un propósito a lo que a usted le esté pasando, lo que usted esté atravesando. Que solo Dios lo sabe la mayoría de las veces. Porque nosotros la mayoría de las veces no lo sabemos y no lo entendemos. Y de pronto recién lo vamos a entender cuando estemos en el cielo con el Señor. Pero atribuirle a Dios las cosas que nos pasan, ponerlo a Él en el cuadro como corresponde, es atribuirle a eso un propósito soberano, divino, eterno, que Dios conoce. Y esto es justamente lo que hace un creyente cuando está sufriendo. Recordemos, Emán es un creyente maduro, piadoso, que comprende, que entiende, que sabe, ¿no?, cómo son las cosas. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, usted y yo. Y es de consuelo, porque el Dios de la Biblia, hermanos, el único Dios verdadero que controla al detalle todas las cosas, Él es omnipotente y Él tiene el poder de controlar todo para que le llegue a usted la cantidad justa de dolor que usted puede soportar. ¿Cómo hace? Dios es soberano. Fíjese usted 1 Corintios 10:13. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? No les ha sobrevenido ninguna tentación, dice. Bueno, aquí los traductores eligieron traducir así. La palabra es peirasmos en griego. No necesariamente tiene una connotación negativa, ¿no?, como una tentación a pecar, sino que puede ser traducida como tentación o prueba. Prueba con un propósito. Vamos a leerlo con la palabra prueba. No les ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no los dejará ser probados más de lo que pueden resistir, sino que hará también juntamente con la prueba la salida para que puedan soportar. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, porque Dios es soberano. Él controla todo para que nos lleve lo justo que podemos tolerar, ni más ni menos. Es hermosa, hermanos, esta promesa de Dios. La promesa que el Señor nos da es una bendición. Él nos promete que no va a llegar a mi vida una prueba, una calamidad que sea más ni menos de la que yo pueda soportar. Él sabe lo que está haciendo.
Y ahora de este lado, ¿no?, de la cruz, ya vino el Señor Jesucristo, murió por nosotros. Sabemos que como hijos de Dios, Él tiene un propósito asombroso en los creyentes. Un propósito hermoso. ¿Que cuál es? Formar a Cristo en cada uno de sus hijos. En cada uno de los creyentes. Esto lo tenemos en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Y eso nosotros lo sabemos ahora, ¿no? ¿Emán lo sabía? Emán no lo sabía. Porque bueno, la revelación de Dios ha sido progresiva a lo largo de la historia. Pero nosotros sí lo sabemos. Si usted es un creyente en Cristo, si es salvo, Dios se ha propuesto formar la imagen de su Hijo en su vida. Hermano, hermana, es así. Y ninguno de nosotros tiene ni la más mínima idea qué nos falta. Alguno puede sospechar, bueno, ¿no? Me falta más humildad, me falta más dominio propio, más mansedumbre, bueno, pero en realidad no tenemos ni la más mínima idea. No la tenemos. Y tampoco sabemos cómo hacerlo. ¿Qué puedo saber yo? Pero el punto es que Dios sí sabe. Amén. Sabe qué nos falta, sabe cuánto nos falta y sabe cómo hacerlo en nuestras vidas. Y tiene el poder para hacerlo, todo el poder, la sabiduría. Y este es el punto, me hace pensar que, bueno, de pronto la semana que viene me ocurra una desgracia. Porque Dios, bueno, entre todas las cosas que quiere hacer conmigo para formarme a la imagen de Cristo, bueno, Él quiere que me pase algo feo. Para formarme a la imagen de Cristo, porque sabemos usted y yo que a Cristo le pasaron un montón de cosas feas, ¿no? Muchas, muy injustas, incomprensibles, obviamente desde el punto de vista humano, claro, pero en todas ellas Jesucristo glorificó a Dios. Y Dios nos está formando a la imagen de Él. Y yo quiero ser como Cristo. Amén. Y debo ser como Cristo. Y quiera o no quiera, Dios me va a hacer como Cristo. No nos va a dejar por la mitad, ni a usted ni a mí. Va a formarse Cristo en nuestras vidas, hermanos, sí o sí. Dios lo está haciendo. Y todo nos ayuda a bien, ¿no? A ese propósito superior, que es formarnos a su imagen. Ese propósito que Dios sí nos cuenta en la Biblia y que nos reveló. Porque Dios tiene el poder de hacer y controlar todo lo que nos llega. Luego vemos esta pausa, ¿no?, de Selah. Final del versículo 7. Y vemos que el sufrimiento de este hombre continúa. Está solo, todos lo han abandonado. Fíjese usted, has alejado de mí mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Se siente como acorralado, desesperado. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová. Note, subrayo esta parte. Cada día he extendido a ti mis manos. De nuevo, sigue orando. Sigue orando. Sigue clamando al Señor. Él es un verdadero creyente. Su fe le sigue guiando a orar. Sigue orando. Y a veces cuando estamos así, yo como ustedes he sufrido a lo largo de mi vida, no tengo tanta experiencia de pronto en sufrimientos así muy profundos, en mi experiencia limitada en todo esto. Cuando no damos más es algo así, ¿no? Que decimos, Señor, por favor, ayúdame. No nos sale casi nada. Ayúdame, Señor, ayúdame. No nos da más que orar que sea algo así, pero eso es orar. Amén. Es orar. Claro que es orar. Es orar. Y es cierto que a veces no tenemos ni ganas de leer la Biblia, orar.
Pero los creyentes sí podemos decir, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Y oramos. Y oramos. Emán ora a Dios por ayuda y así todo se siente abatido, desesperado, mal físicamente, mal emocionalmente. Siente que Dios le dio la espalda, pero así todo, ¿qué hace? Ora a Dios. Ora a Dios. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué otra cosa va a hacer? Y orar. Si es un creyente. De pronto siente que Dios ya lo dejó, pero no le queda otra cosa que hacer que orar. Y ora. Amén. Cuando un creyente verdadero se siente abatido por cualquier aflicción prolongada, ora a Dios pidiéndole ayuda. Y si Dios no le responde, sigue orando igual. ¿Cómo lo hace? Derramando su lamento ante Dios, el responsable de la aflicción. En segundo lugar, la otra forma en la que se ora a Dios en una situación así es buscando que la liberación de la aflicción sea para glorificar a Dios. Esto lo vemos de la segunda parte del versículo 9 hasta el versículo 18. Y el hombre ora, sigue orando. Fíjese usted, versículo 10. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidos en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Bueno, esto tiene que ver con la profesión de Emán, a lo que él se dedicaba a hacer. Ya vimos, ¿no? Él era el director de un coro. Tocaba címbalos de bronce. Él en su vida se había dedicado toda su vida a alabar a Dios. Y ahora él cree que se está por morir o se siente morir y le pide a Dios que no lo mate. Le pide a Dios que no lo mate. Eso es lo que quiere decir. Señor, por favor, no me mate, déjeme vivo. Si yo vivo, le voy a seguir alabando. Voy a seguir glorificando su nombre, voy a seguir en el coro. Yo, Señor, no le di la espalda, yo lo quiero alabar. Pero así no puedo. Deme la vida, Señor. No es para nadie, otra vez, no es para nadie alguien que está renegando de Dios, no, todo lo contrario. Y es muy interesante, note, leyendo el Salmo, él no le está pidiendo salud a Dios. Como decimos, ¿no? Salud, dinero y amor. No, él está enfocado en Dios. Ese es el punto. Hace mucho que él está mal, desde su juventud, versículo 15. Y se la aguantó. Y se la viene aguantando sin renegar del Señor. Él siguió alabando a Dios, pero ya, bueno, está sin fuerzas. Él está como hombre sin fuerza, dice, ¿no? En el sepulcro. De verdad no da más. Y le está pidiendo al Señor que no se lo lleve, porque Él quiere seguir en la tierra para alabar a Dios. Emán quiere proclamar, seguir cantando acerca de las maravillas de Dios. Leímos, ¿no? De su misericordia, de sus maravillas, de su verdad, de su justicia. Precioso. Y dijimos, ya este hombre no es solo un creyente, sino un creyente maduro, fiel, consagrado a Dios. De pronto, si él estuviera hoy entre nosotros, lo admiraríamos a Emán como un creyente ejemplar. Alguien que vive su vida ocupado y preocupado por agradar a Dios, por engrandecer a Dios ante los ojos de todos, por exaltar a Dios, por proclamar su nombre. Y Dios le manda cosas feas, muchas cosas feas, terribles. ¿Y cómo puede ser? ¿No? Él dice que desde su juventud lleva los terrores de Dios. ¿Cómo puede ser que esté orando a Dios? Buscándole y le pide seguir vivo para seguir alabándolo. ¿Cómo puede ser? Bueno, justamente esto habla en contra del argumento de Satanás. Allá en el libro de Job,
si usted recuerda, capítulo 1, cuando Satanás le dice a Dios que todos los creyentes somos como mercenarios, ¿no? Le dice que nosotros solo queremos adorar a Dios si Él nos bendice, o para que Él nos bendiga. Y le dice a Dios que el argumento de Él es que si nos saca todo lo que Él nos da, nosotros lo negamos, lo maldecimos. ¿Sí? El punto, hermanos, de esta parte del Salmo es que el gran punto, ¿no? Es que cuando Dios nos aflige, y aún así todos seguimos confiando en Él, seguimos amando al Señor, seguimos buscándolo, tenemos una oportunidad única y hermosa de dar gloria a Dios, de exaltar a Dios, de alguna manera de publicar, de proclamar ante todos los que nos puedan ver, de carne y de hueso, amigos, familiares, conocidos, vecinos, ante los seres espirituales, como pueden ser ángeles, demonios, ante Satanás y Dios mismo, que seguimos confiando en el Señor, amándolo, adorándolo. ¿Por qué? Porque el Señor es digno. Amén. Porque el Señor es digno de que lo amemos, lo busquemos, que lo confiemos en Él. Fíjese, versículo 3, Él sigue orando, dice, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Precioso, Jehová, el Dios de su pacto, el Dios de su salvación, sigue orando. A ti he clamado, tiempo pasado, pero también tiempo presente y futuro. Y mi oración se presentará delante de ti por la mañana. Muy dulce. Este no es un hombre que larga una oración cada tanto. No, sino que él ora de forma constante, de forma frecuente. Sigue orando, a pesar de todo. Pero aún así siente que Dios lo rechaza. Así se siente. Fíjese usted versículo 14. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Y así se siente. Así se siente él, que Dios lo abandonó. Como David también se sintió así en un momento de su vida. Salmo 22, luego lea en casa. Él se siente abandonado por Dios y tanto David como Emán fueron creyentes preciosos, ejemplares, fieles. Entonces, esta es una verdad que vemos en este Salmo 88, hermanos. Un creyente verdadero, fiel, maduro, puede sentirse así en un momento de su vida. Y a veces prolongado. Sentir que Dios le ha dado la espalda. Y así le puede pasar a usted y a mí. Y esta verdad, por favor, grabémonos a fuego. Esto no significa que usted sea un inconverso o una inconversa. No lo significa. Y a veces es muy profundo ese sentimiento, pero eso no quiere decir que sea verdad. Claro que no. Pero bueno, uno cuando está triste se siente mal, ¿no? Y es así. Y piensa cosas malas. Y las siente, y bueno. Pero Dios nunca nos abandona. Nunca. En un sentido, hermanos, Él ni siquiera abandonó a su Hijo en la cruz. Es imposible, la Trinidad no se puede separar, es imposible. Y la prueba de eso es que Él lo resucitó. Pero ¿cómo se sintió Jesús en la cruz? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se sintió en su humanidad? Solo, abandonado. ¿Sí? Y así se sintió David, Salmo 22, y así se sintió Emán. Y es peor para nosotros los creyentes, porque ese sentimiento de dolor se agudiza en los creyentes, porque nosotros ya experimentamos lo que es la bondad de Dios. Esa intimidad con Dios, ¿no? Esos tiempos de cercanía, de comunión con Él. Tiempos hermosos que pasamos con Dios, como tuvo David, como tuvo Emán y como tuvo Cristo, que Él tuvo comunión perfecta con Dios desde siempre.
Para aquellos que no conocen al Señor, obvio que sufren como nosotros y experimentan dolor como nosotros, desesperación, tristeza, etc. Pero no saben de qué es esta desilusión espiritual. No es solo un dolor, una preocupación por cosas humanas, terrenales, que es totalmente válido. Pero es algo que no solamente se queda ahí, sino que va mucho más allá, que nos traspasa, nos trasciende. Es horrible, tremendo sentir que Dios nos ha dado la espalda, sentirnos así, es el peor dolor, sin dudas. Y por último, los últimos 3 versículos son como un resumen, una conclusión de todo lo que se ha dicho. Note usted, versículo 15. Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Esto ya dijimos al principio, ¿no? Lo que quiere decir realmente. La Biblia de las Américas, entiendo, lo traduce mejor. Lo que quiere decir que lo único que tiene al final es tinieblas. La única compañía son las tinieblas. Y el único recurso que le queda, ¿cuál es? Orar. Orar. Seguir orando. Seguir clamando. Cuando un creyente verdadero se siente abatido por cualquier aflicción prolongada, ora a Dios pidiéndole ayuda. Y si Él no le responde, sigue orando igual. Y Amán quiere glorificar a Dios, pero él siente que así, como muriéndose, no puede. Él busca que la liberación de su aflicción sea ¿qué cosa? Glorificar a Dios. Amén. Y así tiene que ser en su vida y en la mía. Porque vemos que termina el Salmo y no vemos ninguna respuesta de parte de Dios. No hay respuesta. Y el hombre sigue orando. Y hermanos, justamente esta es la belleza del Salmo 88. Y el mensaje para todos nosotros los que somos creyentes en Cristo. Seguir orando. Seguir clamando. Fíjese usted, Isaías 50:10, un versículo para memorizar, muy lindo. Dice, ¿quién hay entre ustedes que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? O sea, un creyente, ¿no? Esto es lo que quiere decir. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Aquellos que están confundidos, que no saben qué está pasando, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Precioso, precioso. Vamos a ver algunas aplicaciones. Amén. ¿Le pasan cosas malas a los cristianos? ¿Qué le parece a usted? Obvio. Claro que sí. ¿Puede un creyente, un cristiano fiel, maduro, piadoso, experimentar tanto sufrimiento? También, obvio. Sí. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Él era buena persona? La mejor persona, la más buena y maravillosa. ¿Tenía él comunión con Dios? ¿Qué les parece? Sí, desde la eternidad pasada. ¿Y qué pasó con él? Todo mal. Todo mal, obviamente desde el punto de vista humano. Y otra vez recordemos, no es que nos pasan cosas malas porque nos pasan y ya, porque suceden y ya, o porque Dios las permite. No, Dios las diseña. Hasta Satanás es un sirviente en las manos de Dios, que Dios lo controla y hace con él lo que Él quiere. Y este es el punto, hermanos, y que toque nuestra mente y nuestro corazón para entender bien las cosas desde la óptica de Dios. El Salmo 88 es una vergüenza. Es vergonzoso para la fe popular.
para esa idea de que Dios sí o sí ayuda a los creyentes, que los bendice, que los prospera. No, bueno, tenés fe en Dios, Él te va a bendecir, Él te va a hacer todo lo que vos quieras. Es una vergüenza el Salmo 88 para los que creen así, porque no se ve eso en ninguna parte del Salmo. Es muy chocante esta dosis de realismo para ellos. Es un escándalo para la fe popular, en contraposición, obviamente, a lo que es la fe bíblica, la fe real. Y por favor, hermanos, cuando aconsejamos, cuando pastoreamos un corazón afligido, evitemos hablar así fácil, barato. Bueno, en realidad Dios no quiso que te pase esto, no quiere que te pase esto. Bueno, Dios, nada que ver. Nada que ver, leamos la Biblia. Dios está en medio de tu dolor. Él lo diseñó. Gracias a Dios por este Salmo 88. Dios inspiró los salmos, hermanos, para enseñarnos a cómo expresarnos a Dios, a cómo orar a Él, a qué decirle, cómo decirle, a ser francos con Él, a aceptar la realidad. Claro que un creyente fiel puede sufrir, obvio. ¿Y qué hacemos en esos casos? ¿Renegamos? ¿Nos enojamos con Dios? No, oramos, rogamos, clamamos a Dios, dependemos de Dios, nos apoyamos en Él. Él es nuestro refugio. ¿A dónde vamos a ir si no? Otra aplicación. Tengamos presente, hermanos, que las aflicciones, las tinieblas, pueden durar mucho tiempo. Y no importa lo que uno haga. No hay fórmulas, no hay trucos, no hay atajos. Escúcheme bien, por favor. Ninguna persona que conozca la palabra de Dios, ninguna persona que tema a Dios y que quiere obedecer las Escrituras, puede darle a usted una receta así del tipo, bueno, hace esto, esto, esto y esto, y todo se va a resolver y ya va a estar todo radiante y feliz y todo se va a disipar. Mentira, no es así. No es así. No, los carteles pare de sufrir. ¿Cómo haces? No se puede. Por ahí nosotros no nos vamos a ese extremo, ¿no? Pero a veces vemos el sufrimiento y no queremos ver a alguien así, ¿no? Y hablamos fácil y barato de Dios. El punto es que, ¿qué hace uno? Tiene que arrancar, ¿no? Esta página de la Biblia. No se puede. No se puede. Justamente ese es el mensaje del Salmo, hermanos. El Salmo termina y es todo tinieblas. Y Emán es un creyente fiel. O sea, si había algo para hacer, él lo hacía. Podemos orar y orar como locos, cambiar hábitos, leer la Biblia de punta a punta, hacer ayuno, hacer vigilia, y aún así, que está bien hacer eso, pero aún así experimentar oscuridad intensa y extensa. Intensa me refiero en profundidad y extensa en tiempo. Y se me parte el corazón, la cabeza de pensar que muchos de nosotros no estamos preparados para ese tipo de aflicciones. No lo estamos. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo nos podemos preparar? Conocer a Dios. Conocer al Señor. Más y más, cómo es Él, cómo es su carácter, cómo actúa. Entender quién es Él. Tener ideas y abrazar esas ideas correctas acerca de Dios.
Porque es lo único, hermanos, es lo único que cuando todo desaparece, es lo único a lo que te podés aferrar. Lo único seguro y eterno, Dios. Con esas oraciones, ¿no?, llenas de dolor, de ruego, oraciones raquíticas, ¿no? Señor, ayúdame. Y orás así, pero al mismo tiempo podés pensar de Dios correctamente, y pensar de Él correctamente es lo que le sostiene a usted y a mí. Entonces, en tiempos de bonanza, si es que ahora está en tiempo de bonanza, prepárese. Edifique su corazón y su mente sobre la roca, sobre Dios. Amén. Siguiente aplicación. Dios contesta, hermanos, las oraciones de sus hijos. Amén. Claro que sí. Bueno, leímos, ¿no?, que Emán oraba para no morir porque él, ¿qué quería? Alabar a Dios, glorificar a Dios, exaltar a Dios, seguir proclamando su verdad, su justicia, su maravilla, su misericordia. Él quería engrandecer a Dios. Bueno, ¿qué pasó con él? No sabemos. No sabemos. El Salmo termina todo mal. Por ahora no sabemos nada. A un día nos vamos a enterar. Probablemente se murió. Dios, este es el punto, Dios le contestó a él. Obvio. Claro que sí. ¿O acaso este salmo, hermanos, no engrandece el nombre de Dios? ¿O acaso leer este salmo y escuchar acerca de este salmo no nos bendice? Dios le respondió a Emán. ¿Se hubiera imaginado Emán que a través de todo ese dolor durante tanto tiempo él hubiera bendecido a miles y miles de creyentes? A lo largo de toda la historia, en todas partes del mundo, a una iglesia así chiquita, humilde en La Matanza, como la nuestra. Obvio que Dios contesta las oraciones. Amén. La preocupación en la oración de Emán era que Dios fuera engrandecido y lo fue. No en la manera que Emán pensaba, ¿no?, que iba a ser, pero mucho mejor, mucho más alucinante, de una forma que nosotros no podemos medir, pero Dios lo mide y Dios lo sabe. Le contestó mucho más de lo que él pidió. Tremendos los planes de Dios, siempre. Amén. Siguiente aplicación. Los tiempos de oscuridad, hermanos, a veces son los mejores lugares para aprender de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Porque Dios nos entiende cómo nos sentimos en momentos así. Aún en momentos así, Dios sabe de nuestra desesperación. Por eso Él incluyó este salmo en la Biblia, en su palabra santa. Él no dijo, no, ¿qué está diciendo este hombre de mí? ¿Se está pasando lo que dice? Saquen eso de ahí. No, lo dejó en la Biblia. Lo dejó en la Biblia, como otras partes de la Biblia. Dios no dice que esto es una barbaridad, no, sino que lo dejó. Entonces este salmo nos comunica, hermanos, nos dice que Dios no solo sabe lo que sufrimos, sino que nos entiende. ¿Sabe qué sentimos cuando decimos o pensamos que Él nos abandonó? Y nos entiende. Y este es el punto, Él no nos censura. No nos dice, cállate la boca. No, no nos censura. Dios comprende y nos entiende. Y a veces nos sentimos horribles. Y a veces pensamos y decimos cosas que no son las mejores acerca de Él. Y acá está en la Biblia, escrito. Está escrito. Esto nos habla de la gracia de Dios. Dios nos está diciendo en su palabra, yo soy el Dios de Emán. Amén. Yo soy tu Dios. Cuando no querés leer la Biblia,
Cuando estás mal, cuando estás triste, cuando no querés orar, yo soy tu Dios. Cuando pensás cualquier cosa, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. No tenés que, sos mi hijo, yo tengo gracia, no es que te tenés que portar bien para que yo te quiera. No, yo soy tu Dios. Precioso. También, hermanos, otra aplicación. Los tiempos de oscuridad así pueden ser los mejores para que nuestra fe se fortalezca, para que esta fe pueda crecer, aumentar. Ya sabemos, ¿no?, por la Escritura que la fe puede aumentar. Lucas 17:5. Señor, aumentanos la fe. Se nos dice en la Biblia que la fe de algunas personas es poca, ¿no? Como el Señor le dijo a Pedro allá en Mateo 14:31, pero de otros es grande. Como aquella mujer, ¿no?, Sirofenicia, que le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Podemos tener poca fe, hermanos, pero no deberíamos tener poca fe durante toda nuestra vida. Amén. Fe en Dios, obviamente, en Dios es lo que estamos hablando. Confianza en quién es Él, cómo Él se nos revela tal y cual en la Biblia. Y nuestra fe aumenta en tiempos así cuando los tenemos. Y los pasamos, los atravesamos con el Señor. Como pasó con Job, ¿no? Satanás le decía a Dios, bueno, él confía en vos, él tiene fe en vos, le dice Satanás a Dios, porque vos le das todo. Sácale todo y vas a ver cómo deja de tener fe. ¿Y qué pasó? Dios le sacó todo y la fe de Job, ¿qué pasó? Aumentó. Al punto que al final del libro dice Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque pasó lo que pasó, ahora entendí un montón de cosas. Porque pasó por eso, y lo mismo pasó con Emán, por supuesto. Y también, hermano, esto porque hay personas que tienen una fe superficial. Como dice la parábola del sembrador, allá en Mateo capítulo 13. Que creen por un tiempo, pero cuando llega el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Se apartan. Y no sabemos si todos los que estamos aquí o escuchando esto vamos a ser fieles hasta el final. Pero la palabra de Dios enseña que la evidencia, la marca de una fe verdadera, auténtica, es aquella que persevera hasta el final. Mateo 24:13. No porque uno como creyente lo ayuda a Dios a salvarlo a uno, no. Sino que una salvación real, una fe real, se evidencia en que persevera hasta el final. Esa es la fe que permanece. Los que creen por un tiempo, pero después se apartan si les empieza a salir mal, no tienen la fe verdadera, la fe que salva. No la tienen. Entonces, la oscuridad purifica la fe. La purifica. Si usted viene a esta iglesia, de pronto a otras, para que Dios le dé cosas lindas, obviamente, probablemente usted va a ser uno de aquellos tantos que se va a sentir desilusionado por Dios. Porque bueno, Dios en un momento le empieza a mandar cosas feas. Y va a decir, bueno, ¿qué pasó acá? Esto no va. Esta iglesia es una mentira. Me dijeron que me iba a ir bien, me dijeron que Dios me iba a bendecir y son puros problemas y problemas. Y de pronto se va a ir a otra iglesia, ¿no? Y a otra, porque usted no tiene fe en Dios. Fe real. Pregúntese, por favor, ¿qué va a pasar el día que usted no sienta un beneficio real de leer la Biblia? Al menos visible para usted. O de orar, de venir a la iglesia. ¿Qué va a pasar el día que pierda su trabajo? O esté en enfermedad, o problemas familiares. ¿Va a seguir buscando a Dios? ¿Va a seguir orando a Él? ¿Viniendo a la iglesia? Bueno, hermanos, todos necesitamos pasar por momentos así, momentos oscuros, de calamidad, para que nuestra fe se confirme en nuestro corazón.
Porque la Biblia, además de hablar de la poca fe, de la mucha fe, habla también de la fe falsa. Como dice allá Santiago 2:19, ¿no? Que los demonios también creen y tiemblan, ¿no? Pero ellos no se someten a Dios. Hacen de su vida lo que quieren hasta que llegue el fin de ellos. Para que no suceda como aquellos falsos discípulos que el Señor dice, ¿no? Muchos van a venir a mí en el día final y me van a decir, Señor, Señor, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice este otro. ¿Y el Señor qué les va a decir? No los conozco, no es que el Señor no sabía quién era, obvio que sabía. No había una relación personal con ellos, porque no eran creyentes, no tenían una fe verdadera. Entonces cualquier persona sensata que lee la Biblia, en algún momento de su vida se tiene que preguntar esto también. ¿Será que mi fe es verdadera? ¿No seré yo algunos de aquellos que se engañan a sí mismos? Y es correcto en algún momento de nuestra vida tener esta duda. Y justamente la forma de confirmarlo es pasar por momentos así. Por momentos de oscuridad, por pruebas. Y ver qué pasa. Ver qué pasa. Ver si de verdad te va a importar salir de ese momento para poder alabar a Dios. Exaltar su nombre. Y eso va a probar que usted tiene una confianza verdadera en Dios. La fe que salva. Y no, que bueno, de pronto estaba probando, ¿no? Probando a ver si esto de Dios funcionaba y ya. Y eso era todo. Siguiente aplicación, y esta es preciosa, hermanos, las tinieblas, la oscuridad, tiene fecha de vencimiento. Amén. Tiene fecha de vencimiento. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien sufrió lo peor de lo peor, con su sufrimiento hizo ya que las tinieblas no sean la palabra final. Amén. Jesús tomó sobre sí nuestro pecado. Llevó nuestros males, nuestro pecado sobre la cruz del Calvario. Y Él no es ajeno a nuestro sufrimiento, sino que vino a este mundo y se hizo parte de Él, del sufrimiento, de la forma más extrema, intensa, extensa también. Y Jesús murió, hermanos, y resucitó. Dios lo resucitó para que todo sufrimiento de los que son suyos sea temporal. Esto hasta el punto, hermanos, que uno al morir automáticamente pasa a algo muchísimo, muchísimo mejor, que es para siempre, que es eterno, en la misma presencia de Dios. Dios no nos puede abandonar nunca. Nada nos puede separar del amor de Dios. Romanos 8, 38 y 39. Aunque a veces podamos tener sentimientos como esos, pero no son ciertos. El pastor Piper contaba que él tenía un profesor que sufría y sufría durante muchos años por un dolor crónico. Y cuando le agarraban los ataques de dolor, clamaba y se recordaba a sí mismo que eso era solo temporal y que no era nada que la resurrección no pueda curar. A un pastor hace tiempo que también tuvo una aflicción grave en su cuerpo y ¿cómo estás? Nada que una buena resurrección no pueda cambiar. Esa es nuestra esperanza por medio del Evangelio. Los creyentes sabemos, hermanos, que la resurrección ahí nos está esperando con un cuerpo nuevo para estar con el Señor para siempre, para ser felices, plenos para siempre. Y por más oscuro que se ponga, no va a ser así para siempre. No. Otra aplicación más. Qué feo, hermanos. Qué feo, qué terrible es no saber si uno no es del Señor. Si tiene o no tiene la fe que salva. No porque la esté anhelando y deseando, sino que porque ni le interesa. Hay personas que ni le interesa. Aquellos que todavía no se convirtieron de corazón al Señor, que no le siguen.
Porque bueno, además de que si usted se muere en esa condición, se va al infierno de cabeza para siempre. Y no hay nada más oscuro que eso. No hay cosa en esta vida tan terrible que usted pueda comparar con estar un segundo ahí. Pero no solo por eso, porque además de eso, piense que de un momento a otro en esta vida le puede llegar una desgracia, una calamidad, un problema grave, una oscuridad, como vemos en este salmo, y usted no tiene a Dios para aferrarse a Él. Vos no tenés a Dios para aferrarte a Él. Pensá en eso, por favor. Es desolador no tener algo real, seguro, permanente, eterno, de donde aferrarte. Y estás solo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Este salmo es un testimonio de que no todo en la vida es color de rosas. No todo tiene siempre un final feliz. Por favor, busca al Señor. Entregate a Él. Rendí tu vida a Dios, a Cristo. No siempre todo va a ser color de rosas como vos pensás o creés que puede llegar a ser. No. Hermano, hermana, por favor, recuerde que si usted está en oscuridad, eso no significa que usted no sea creyente. Amén. No lo significa. Porque es lo primero que pensamos en un momento así, ¿no? Es lo primero que se nos viene a la cabeza. Tampoco pensemos que es así porque, bueno, me lo merezco. Porque seguro alguna me mandé. Seguro que alguna hice, estoy pagando por algo que piensa que puede haber dicho, no sé. No hay una conexión directa. No se trata de merecerlo, ¿no? Como si Dios nos estuviera dando un castigo. Al Señor Jesucristo le pasaron un montón de cosas durísimas y tristes y Él nunca pecó. Y Job y Emán no eran perfectos, eran pecadores, pero lo que le pasó no fue porque ellos pecaron o porque hicieron algo malo. Las tinieblas pueden pasar en cualquier momento durante nuestras vidas, en este mundo caído. Y muchas veces nos van a pasar y no vamos a saber por qué. Pero hay un propósito, hay un porqué. Y algún día en la presencia del Señor lo vamos a saber. Amén. Cuando un creyente verdadero se siente abatido por cualquier aflicción prolongada, ora a Dios pidiéndole ayuda. Y si Dios no le responde, sigue orando igual. ¿Cómo lo hacemos? Derramamos nuestro lamento ante el Dios de nuestra salvación que ha traído la aflicción y buscamos que nuestra liberación sea para glorificarle. Amén. Oramos. Padre Celestial, reciba toda la gloria, la alabanza por su palabra. Ayúdenos, ruego especialmente por aquellos hermanos, hermanas que están atravesando periodos y tiempos de mucho dolor, de mucha oscuridad. De pronto se sienten solos, sienten que su oración no pasa ni al techo, que usted pueda renovar esa fe verdadera en ellos y que puedan seguir clamando. Pedimos por consuelo, por misericordia. Y tanto ellos como el resto que de pronto no estamos en tiempos así, que podamos llenar nuestra mente, nuestro corazón de su palabra, de conocerlo a usted, cómo es usted en realidad, de llenar nuestra mente de ideas correctas acerca de su persona y abrazarlas. Rogamos ser usados por usted para edificar nuestras vidas sobre la roca y poder ayudar a transitar a otros que estén en tiempos así. Gracias le damos por todo, Padre. Reciba nuestra alabanza en el nombre de Jesús. Amén.